placer recibir aquí en El Observador TV al señor Cristóbal Jodorowsky. Como les decía, es artista y psicoterapeuta y está dictando aquí en Montevideo talleres de psicomagia, metageniología y tarot. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas Bienvenido. tardes. No me considero ser un señor. Bueno, yo me considero ser una expresión de algo muy misterioso que yo ni siquiera sé todavía qué es. Es una cuestión de simplemente de respeto de aquí del Uruguay, nada más, no es por otra cosa. Cristóbal, cuando me encontraba con el material preparando la entrevista, cuando simplemente leo el título, me imagino que te debe pasar muchísimo, uno le vienen un montón de ideas o de preconceptos o hasta de prejuicios que me encantaría que de alguna manera rompas, ¿no? ¿Qué es esto de la metageniología, de la psicoterapia, de la magia, que uno se imagina un mago, es como... Mira, yo trabajo sobre la metagenealogía. La metagenealogía es comprender sus conflictos más allá de su propia persona, es decir, que un conflicto viene desde 4 generaciones atrás. Entonces, para comprenderse hay que hacer un análisis genealógico, es como un lenguaje. A veces los nombres se repiten, las fechas de nacimiento se repiten, las muertes se repiten, los accidentes, los fracasos. Entonces, cuando uno estudia la genealogía, uno se da cuenta que en el fondo a veces se está repitiendo, ¿no? Y la tendencia que uno tiene es repetir el pasado en el presente. Entonces, uno trabaja para detectar dónde están las repeticiones. Y una vez que uno detectó dónde están esas repeticiones, es decir, que vive la vida de otros, llega la psicomagia. La psicomagia es cuando uno se da cuenta que la palabra no basta, que analizar no basta, que la psicoanálisis no basta, que aunque uno sepa, sigue repitiendo lo mismo. Entonces la psicomagia aparece como un acto, es una forma de terapia que se basa en el acto, en el lenguaje de los sueños. Entonces se realizan metáforas, acciones que le permiten a la mente pasar de un ciclo a otro sin regresar atrás. Entonces, te permite expresar y vivir situaciones que están reprimidas. Por ejemplo, en el psicoanálisis te dice, evidentemente tienes una rabia contra tu padre, inconscientemente quizás lo quieres matar, pero eso no lo puedes hacer. En la psicomagia lo puedes hacer, no parte del principio de la sublimación, sino de la realización. Si una vez que tú realizas el impulso, te liberas. Entonces, como nuestro cerebro obedece a la metáfora y acepta la metáfora como una realidad como los sueños, es decir que se pone una sandía, le pones la foto de tu papá, la golpeas, le pegas y después con la sandía haces un jugo que te tomas con tu papá. Es decir, que digieres la rabia. Entonces, haces todo un ritual y que la mente acepta como una realidad porque hay una parte de nosotros que cree que la sandía es su papá. Entonces lo realiza sin hacerle daño a nadie, sin faltarle respeto a nadie y todo por la paz. Le contaba un acto a una amiga hace rato sobre una persona que había vivido un aborto, ¿no? Y que no lo podía digerir y que estaba traumada. Entonces, se hace así. Entonces, con tu pareja, porque a veces pues están los dos y a veces la mujer se va sola, ¿no? Entonces le dije, con la pareja. Entonces te frotas una manzana en el vientre y dejas salir todo tu dolor. Esa manzana después van juntos a un cementerio, hacen una pequeña tumba, la entierran, le ponen miel, plantan una flor y se intercambian un dulce en las bocas con un beso la pareja para decirse que no hay rencor, ¿no? Entonces, a través de una acción, el cerebro procesa situaciones que son totalmente abstractas para él, porque un conflicto no quiere decir nada. Entonces, lo exteriorizas, lo puedes vivir, transitar y después te puedes distanciar de él y vivir otra vida. O sea, hay así miles y miles y miles de actos que he ido haciendo yo también sobre mí mismo, porque yo soy como mi propio conejillo de India. Y la psicomagia es muy eficaz, no tiene nada que ver con brujería y con esas cosas, es magia psicológica. Es decir, que psico, por un lado, hemisferio izquierdo, racional, análisis, y magia, hemisferio derecho, que es el no racional, que se juntan. En general la ciencia niega a la magia, y la magia a veces pues niega la ciencia, pero aquí es una unión, es más rico. Ahora, ¿está preparado el mundo, los humanos estamos preparados para esto? Porque tenemos desde
que nacemos, hasta nuestra crianza, la educación, estimulado el lado racional, ¿no? Como Pues que se nos va apagando el otro lado de alguna Pues sí, manera. pues sí, hay que desarrollarlo, pero estamos totalmente preparados y yo creo que estamos más preparados que nunca, porque estamos en una época donde los paradigmas han cambiado y todo el mundo ya sabe que las ideas culturales de antaño ya no funcionan hoy. Entonces estamos pasando una era, yo la llamo la física mística. Entonces estamos pasando una situación donde ya la mente se abrió, estamos en la era de la unificación de la materia, de la era cuántica, ya es otra cosa. Ya no hay paraíso ni infierno porque todo está unificado, ya no hay adentro, ya no hay afuera, ya no hay un Dios que te observa. Estamos en la era de la condición divina interna, del potencial interior todopoderoso y podemos entrar en otra situación. Ya la ciencia ya ayuda a poder hacer el salto. Entonces, si uno se informa, pues todo esto ya forma parte de la sed que tenemos, ¿no? Es decir, que se puede asumir. Estamos totalmente listos. Yo creo que todo el mundo ya quiere utilizar su hemisferio derecho y quiere unificarse, ya quiere dejar de dividirse y de utilizar todas las herramientas que hay en uno para realmente... ¿Están en uno las herramientas? Expandirse, ¿no? Sí, pues aquí hay una. ¿Ves? Yo voy creando herramientas y claro, se van entregando al mundo, ¿no? En una entrevista te preguntaron si el mundo necesitaba de más psicomagia y vos dijiste el mundo necesita tener menos niños. Aquí sí. No, es decir que... ¿Cómo es justamente, eso? Fíjate, te iba a hablar de eso. Es decir que hablamos de psicología infantil y psicología adulta. En general, pues nosotros los seres humanos no sabemos qué es una verdadera psicología adulta. Y vivimos en una psicología infantil, criados por niños, que fueron criados por niños emocionalmente hablando, no por otros. Pero entonces son unas carencias enormes que vienen de la genealogía y entonces esa psicología se transmite y de alguna manera nos impide mutar. Yo me dedico a enseñar psicología adulta, eso es lo que hago. Cuando te referís a psicología adulta y a esta transformación de dejar de ser niño, ¿cómo se logra? Mira, una psicología adulta, te lo voy a decir rápido, es un ser humano que tiene buenos límites personales, es decir, que sus heridas no lo han abierto y que no es afectable por las situaciones del presente en el pasado. ¿Ves? El pasado nos marca todo. Sí, ¿no? Es decir, que esas heridas que están ahí en el fondo uno reacciona al presente, pero desde el pasado. Entonces el adulto sanó eso, tiene límites, no lo afecta. También piensa en que no me aprovecho de ti, tú ganando, yo ganando, tú feliz, yo feliz, me preocupo de tu felicidad como de la mía. Después se preocupa de tener éxito en la vida, pero no es dinero, sino saber decidir cosas y realizarlas, y tener la paciencia de hacerlo. Entonces una mente exitosa. Luego se preocupa de su felicidad, que tiene dos aspectos que es la base de la autoestima, es confianza y bienestar. Fundamental para la felicidad. Esas son las dos emociones positivas extremas que existen en todo ser humano a nivel emocional. ¿Es lo que más la mayor carencia que tiene el ser humano? Porque las heridas hacen que se pierda eso. Y la tercera es la libertad, que tiene que ver con el poder de decisión. Uno es la suma de sus decisiones en su vida. Que tienes que tener intuición y tienes que tener mucha conciencia. Entonces, si tú realizas una estructura así dentro de tu mente y sabes jugar con eso, ser éxito, felicidad, libertad y límites personales, construyes una psicología adulta, ¿ves? ¿Cómo llegó la psicomagia a tu vida? La psicomagia yo nací en ella. Ahora, lo que pasa es que nació mi padre, la inventó y evidentemente antes de ser terapeuta y de despertarse, pues mi padre era neurótico como todos los seres humanos, salvaje, psicológico y etcétera. Entonces, pues también me marcaron a pesar de ellos con sus propias heridas, ¿no? Entonces, cuando contémosle a la gente para que no sabe que tu padre es una persona muy conocida, sí, artista, que ha hecho un película. Se llama Alejandro Jodorowsky y creó la psicomagia. Entonces, pero lo que yo me dije en una época cuando apareció, dije, brotó mi neurosis, ¿no? Con todo tipo de impulsos y de angustias, y etcétera, casi suicida, ¿no? Entonces, de repente le dije, bueno, pues vamos a ver si funciona esta psicomagia y hagámosla nosotros. Entonces fui así durante 10 años a golpear a su puerta, a las de mi madre, a hacer todo tipo de actos, ¿ves? Y la psicomagia, pues... ¿Tu madre también lo practicaba? Sí, todos. Pues en familia empezamos y después ya se abrió, ¿no? Pero yo nací en eso, nací en un pensamiento tarot, por ejemplo, yo siempre ando con un tarot en mi bolsillo, ando con mi tarot, siempre lo tengo, es decir, es como una forma de pensar, yo pienso con símbolos.
Entonces nací, me enseñaron a contar y a leer con esto como una experiencia. ¿A qué edad ya tomaste A los contacto? 3 años, 2 años. Ya los conocí a los 2 años. Aprendí a leer y a contar con el tarot de Marsella. Entonces ya forma parte de mi sangre el símbolo. Entonces la psicomagia se fue como gestando en mí y claro, luego la practiqué y me apasioné y hoy en día es mi pasión y brota así, ¿no? Aparece en mí y digamos que tengo la bendición de poder haber ayudado a tantas personas a vivir una vida más plena. Ese es un poco el espíritu que mueve todo lo que haces, el poder ayudar al otro, darle más herramientas. Sí, yo creo que sí. Sinceramente sí, me llena de alegría poder hacer eso y yo creo que el ser humano, la naturaleza del ser humano es dar, es comunicar, ayudar y ayudarse a transformarse, a mutar, a vivir una vida plena, a inspirarse, a crecer, a desarrollar energías positivas, exitosas, felices y libres. Entonces yo creo que eso es el gran propósito de la existencia y comunicarlo a través de lo que uno hace, ¿no? A través de su arte, a través de tantas cosas. Pero claro, participar a un proceso de transformación colectivo, más que estar pensando solo en sí mismo. Yo creo que es muy enriquecedor estar comprometido con los otros. Bien, profundamente. ¿Cualquier persona puede aprender la psicomagia? No, aprender no, porque la psicomagia es digamos, puedes comprenderla, pero la psicomagia cuando brota en uno, y yo lo llamo así, ser psicomago, pero esa forma que se estructura en la mente no siempre es fácil, porque es como decir ser un chamán, ¿no? Un músico también es difícil, no todo el mundo. Todo el mundo puede tocar música, pero no todo el mundo es músico. Por eso es un don que uno sí, es una vocación. Es una vocación, porque hay que haberlo hecho y son muchos años o tienes que haber trabajado unos 10 años para que empiece a suceder algo, pero no siempre es fácil que suceda así, porque también es una disciplina y un sacrificio amoroso. Bien, me comentaba fuera de cámara, tú sos mexicano, vivís actualmente allí, pero estuviste viviendo en otras partes del mundo. ¿Cómo te ha recibido el mundo? ¿Cómo en estos años, no? Porque si bien hoy hay otra apertura mental, hace unos años... Fíjate que sinceramente ya no me considero ni mexicano, yo creo ¿no? que sí, yo creo que soy, ¿cómo podríamos decirlo? Pluriuniversal. Sin embargo, yo pienso que me reciba bien un país depende también de cómo yo llego. Yo llego abierto, llego totalmente disponible a adaptarme, a escuchar y a dar lo mejor de mí mismo, ¿no? Y yo creo que si uno hace eso, se llega a una dimensión mucho más allá de la nacionalidad o del sexo, de la raza, sino se comunica con la esencia del ser humano, que por todos lados es la misma para mí. Hay un lenguaje, y lo he ido visto, ¿no? a lo largo de mis viajes, que si uno llega en un cierto estado de ser, inmediatamente hace conexión con la esencia del otro, más allá de la barrera del idioma o de la... Sí. Y en este sentido no hay diferencias en los distintos lugares por las vivencias del país o lo que haya pasado. Sí, claro que sí las hay, por supuesto, hay diferentes tensiones, diferentes angustias, aprensiones o caracteres, pero te digo, llega un momento en el que uno puede comunicar más allá de todo eso, que es la esencia misma del ser humano. A mí personalmente me apasiona poder llegar a eso. Y lo intento, ¿no? Trato de comunicarme desde la dimensión más amplia de nosotros y desde ahí sin juicio o sin rechazo o sin crítica, porque yo soy diferente, ¿ves? Entonces me trato de comunicar en la parte, digamos, igual, no en la diferencia. Bien, contanos un poco de los talleres que vas a estar realizando aquí en Montevideo, de qué se tratan, cómo van a ser. Hay uno que está lleno ya, que es mañana, y hoy doy un psicoteatro, que es una representación teatral, pero donde mezclo la psicología al teatro, ¿no? Y es cómico-trágica, es más cómico que trágica en general, y voy a tocar el tema de la libertad interior, ¿no? A través de varios personajes y sketches y chistes y tantas cosas, basado en el tarot, que es esta carta, que es la libertad, es el mat. Y
el sábado y el domingo voy a trabajar sobre la metagenealogía, justamente la pareja, psicomagia y psicología adulta. Es decir, que yo pienso que para que una pareja funcione, tiene que desarrollar una psicología adulta, porque en general pues son los niños que están en conflicto. Entonces, para lograr un equilibrio... O sea que es adentro. Es bueno para una terapia de pareja. Y para uno mismo también, porque para atraer a la pareja que te corresponde, tienes que estar en el estado que corresponde para atraer a esa pareja, pues que tú estimas que es una pareja que, digamos que es tu alma gemela. ¿Y cualquier persona puede hacer esta terapia? Sí, sí. Sí. Son talleres experienciales teóricos y donde uno se va a trabajar. Yo pienso que es fundamental para todo ser humano trabajarse psicológicamente hablando. Uno de los dramas es la resistencia que uno tiene a hacer el trabajo necesario para transformarse. Quiere transformarse, sufre porque no puede transformarse, pero no da el paso para hacerlo. Hay una enorme resistencia porque hay una parte que uno quiere y otra parte que no. ¿Eso pasa con el escéptico también? También, el escéptico es una comedia, el escéptico. El escéptico se juega la comedia de ser escéptico porque se aterra de cambiar, de transformarse, porque hay un instinto en nosotros que es el que repite, como en el árbol genealógico, todo se repite. Es decir, que la misión de esa dimensión en nosotros es que nosotros nos mantengamos iguales y mantengamos viva nuestra familia o nuestra estirpe psicológica hasta que termine el universo. Entonces el cambio nos asusta, ¿ves? Porque entramos en una especie de vacío, algo no conocido. Sí, lo desconocido. Y lo desconocido en nosotros mismos nos asusta. Entonces es fundamental poder hacerse frente y reconocer que está ese miedo y con coraje pues dar el paso en el vacío. Bien. En todo esto, ¿cómo se relaciona el tarot? El tarot es una estructura arquetípica, es decir, que el tarot en el fondo representan la estructura básica de tu psiquismo, son dimensiones de tu psiquismo, es como se ordena tu psiquismo. Entonces, el tarot ya no es ese tarot del siglo XII, de las brujas, de las prostitutas, ¿no? De los magos y del diablo. Eso estábamos en el siglo XII. Hoy en día ya existe el psicoanálisis junguiano, que habla de la psicología arquetípica, y se sabe muy bien que el tarot en el fondo es la expresión física a través de las cartas, simbólica de arquetipos que están dentro de ti. Entonces, es como un test psicológico, yo lo utilizo. Entonces sacas 3 cartas y en el fondo eres tú que te respondes, porque los conflictos a veces no los respondemos porque verlos nos pondría demasiado en peligro de transformarnos, no queremos, no se puede, tenemos miedo, entonces lo metemos en una bolsa o en un saco, lo escondemos todo, ¿no? Entonces el tarot permite que esos contenidos surjan y que te puedas ver como en un espejo y comprender lo que tienes que hacer para entrar en un proceso de transformación y moverte. O sea que es una herramienta para sacar Totalmente, es una herramienta preciosísima porque es el camino rápido. En lugar de analizarte 5 años, sacas un tarot y en 3 minutos ves lo que está pasando. Bien. Cristóbal, es un placer tenerte aquí en El Observador TV. Me decías segunda vez Segunda vez, sí. Bien, ¿te han tratado bien? Muy bien, tú también. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a todos. ¿Quedan para las charlas, quedan lugares para las... Para hoy en la noche a las 7, sí. Hoy a las 7. Sí. Bien, perfecto. Muchas gracias, un placer y bueno, muchos éxitos. Gracias. Eso no lo puedes hacer. En la psicomagia lo puedes hacer, no parte del principio de la sublimación, sino de la realización. Si una vez que tú realizas el impulso, te liberas. Entonces, como nuestro cerebro obedece a la metáfora y acepta la metáfora como una realidad como los sueños, es decir que se pone una sandía, le pones la foto de tu papá, la golpeas, le pegas y después con la sandía haces un jugo que te tomas con tu papá. Es decir, que digieres la rabia. Entonces, haces todo un ritual y que la mente acepta como una realidad, porque hay una parte de nosotros que cree que la sandía es su papá. Es un placer recibir aquí en El Observador TV al señor Cristóbal Jodorowsky, como les decía, es artista y psicoterapeuta y está dictando aquí en Montevideo talleres de psicomagia, metagenealogía y tarot. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas Bienvenido. Tardes. No me considero ser un señor. Bueno, yo me considero ser una expresión de algo muy misterioso que yo ni siquiera sé todavía qué es. Es una cuestión simplemente de respeto de aquí del Uruguay, nada más, no es por otra cosa. Cristóbal, cuando me encontraba con el material preparando la entrevista... El análisis no basta, que aunque uno sepa, sigue repitiendo lo mismo.
Entonces la psicomagia aparece como un acto, es una, digamos, una forma de terapia que se basa en el acto, en el lenguaje de los sueños. Entonces se realizan metáforas, acciones que le permiten a la mente pasar de un ciclo a otro sin regresar atrás. Entonces, te permite expresar y vivir situaciones que están reprimidas. Por ejemplo, en el psicoanálisis te dice, evidentemente tienes una rabia contra tu padre, inconscientemente quizás lo quieres matar, pero para comprenderse hay que hacer un análisis genealógico, es como un lenguaje. A veces los nombres se repiten, las fechas de nacimiento se repiten, las muertes se repiten, los accidentes, los fracasos. Entonces cuando uno estudia la genealogía, uno se da cuenta que en el fondo a veces se está repitiendo, ¿no? Y la tendencia que uno tiene es repetir el pasado en el presente. Entonces uno trabaja para detectar dónde están las repeticiones. Y una vez que uno detectó dónde están esas repeticiones, es decir, que vive la vida de otros, llega la psicomagia. La psicomagia es cuando uno se da cuenta que la palabra no basta, que analizar no basta, que la psicoanálisis... Cuando simplemente leo el título, me imagino que te debe pasar muchísimo, a uno le vienen un montón de ideas o de preconceptos o hasta de prejuicios que me encantaría que de alguna manera rompas, ¿no? ¿Qué es esto de la metagenealogía, de la psicoterapia, de la magia, no, que uno se imagina un mago, es como... No, mira, yo trabajo sobre la metagenealogía. La metagenealogía es comprender sus conflictos más allá de su propia persona, es decir, que un conflicto viene desde 4 generaciones atrás. Entonces,